Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este seminario Subjetividades, Ética y Género, Reflexiones Transdisciplinarias. De hecho, queremos darle la bienvenida a este seminario que pertenece al Instituto de Investigaciones Jurídicas, que lo coordinan Emanuela Borsiaquelo, Lucía Melgar y una servidora. El día de hoy, bueno, pues siempre decimos que estamos de manteles largos, pero hoy particularmente tenemos el placer y el honor de hacer una presentación de un libro que de hecho dos de nuestras coordinadoras están involucradas como autoras de este libro, y el libro se llama Interrupción del embarazo desde la experiencia de las mujeres, aportaciones interdisciplinarias, que coordina precisamente Lurel Cerdeña Peña, que está con nosotros. Bienvenida, Lurel. Y Olivia Tena Guerrero, que son las coordinadoras de este libro. Si me permiten, antes de darles la palabra, voy a leer sus semblanzas curriculares, si están de acuerdo. Olivia Tena Guerrero, que es una feminista muy reconocida y nos da muchísimo gusto contar con ella aquí. Gracias por acompañarnos, Olivia. Tiene un doctorado en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, es integrante del programa de investigación feminista en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, ¿sí? Es profesora de tiempo completo, investigadora nacional nivel 2, tiene un reconocimiento otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ha dirigido proyectos de investigación sobre empoderamiento de la mujer y formación policial de género, donde estudió los siguientes temas: acoso sexual, malestar subjetivo, toma de decisiones y autonomía, uso del tiempo, políticas laborales y estrategias de conciliación entre la vida familiar y laboral. Asimismo, cuenta con investigación y reflexión teórica en torno a la condición masculina desde una perspectiva feminista. Cuenta con publicaciones sobre estas y otras áreas de interés para la teoría e investigación feminista. Es un gustazo tenerte aquí, y además creo que ambas, bueno, cuando Lurel Cedeño Peña leeré su síntesis, podrán ver que ambas son psicólogas, y es una marca muy especial que tiene este libro, que me parece fabulosa y que además nos tiene mucho que enseñarnos a los abogados desde la perspectiva de la narrativa, y hay que traducirla a la narrativa a través de la argumentación jurídica, que tenemos mucho que aprender de ellas. Olivia, pues sin más, quería antes decirles que está con nosotras Lucía Melgar, como decía, que no solamente es coordinadora de nuestro espacio, sino que también, como ya había dicho, es escritora. No sé si, Lucía, antes de que empiece Olivia, quieras decir algunas palabras. No, simplemente decir que, bueno, que este libro creo que se está publicando y presentando en un momento muy importante y significativo, porque aunque creamos que ya está dicho todo, tenemos que seguir repitiendo muchas cosas, sobre todo porque pues hay muchos intentos de lograr la despenalización del aborto, y este libro pues tiene argumentos que nos van a servir precisamente para tratar de avanzar en nuestras causas. Así que muchas gracias a las coordinadoras por hacerlo, y también por la publicación actual y por esta presentación. Pues ahora sí, Olivia, sin más, muchísimas gracias. Tienes la palabra. Sí, bueno, yo quiero agradecer mucho el espacio que se está abriendo para esta presentación del libro que tiene tanto significado. Y yo más bien quisiera que empezara Lurel Cedeño. Ella es quien va a iniciar a introducirnos como primera autora de este libro a la presentación. Como primera. Gracias. Gracias, Oli. No tienes micrófono, Lucía Rafael. Gracias, Oli. ¿Me permites entonces, Lurel, leer tu semblanza, por favor? Sí. Disculpen. Lurel Cedeño Peña es doctora en Psicología Social por la UNAM, con investigación La experiencia narrada del aborto en mujeres mexicanas entre el estigma y el empoderamiento. Es licenciada en Psicología con mención honorífica, es egresada del Diplomado Internacional El Feminismo en América Latina, Aportaciones Teóricas y Vindicaciones Políticas, publicado por el CEICH de la UNAM.
Ha colaborado para más de 14 años en organizaciones de la sociedad civil y en la coordinación de diversos proyectos sobre salud y derechos sexuales, reproductivos, aborto, VIH, prevención de embarazo adolescente, estigma relacionado al aborto, violencia de género. Es autora principal del artículo Guardar, romper el silencio sobre la interrupción voluntaria del embarazo, narrativas de mujeres mexicanas, publicado en la revista Atenea Digital, y coautora del libro Interrupción del embarazo desde la experiencia de las mujeres, aportaciones interdisciplinarias, publicado también por el CEICH de la UNAM. Actualmente se desempeña como coordinadora de proyectos e investigación en equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia AC. Pues ahora sí, querida Lurel, rearmamos el orden y te cedo la palabra. Muchísimas gracias. O más bien la tienes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también. Y bueno, el día de hoy presentamos el libro, ¿no? Interrupción del embarazo desde la experiencia de las mujeres, aportaciones interdisciplinarias. Qué bonito. Este libro, que fue cuidadosamente elaborado y pensado hasta en términos de imagen, a la que solo le faltaron los pañuelos verdes, y que cuando ya se me ocurrió, pues ya era demasiado tarde, consta de 7 capítulos y surge del foro del mismo nombre que realizamos en octubre de 2016 en el piso 11 de la Torre 2 de Humanidades, con el objetivo de posicionar la experiencia de las mujeres como un eje teórico, ético y político en el análisis del aborto, mostrando la importancia de tejer puentes entre el activismo y la academia, entre la teoría y la praxis en la investigación y acción sobre el aborto. La mirada feminista y crítica es visible en estos capítulos que muestran que lo personal es profundamente político. La idea del foro y posteriormente de este proyecto editorial se desarrolló en el marco de mi tesis doctoral, que bueno, ya fue mencionada por Lucía, la experiencia narrada del aborto en mujeres mexicanas. Y bueno, este libro contribuye también al cúmulo de argumentos y evidencia científica que respaldan el derecho a decidir partiendo de 4 eslabones. Una mirada crítica al marco legal y a los sistemas de salud en la región latinoamericana, mantener el debate incorporando las experiencias de las mujeres, la experiencia, como ya lo había mencionado, como eje teórico-político y su relación con la epistemología e investigación feminista. Y el cuarto eslabón es el estigma social hacia el aborto, hacia las mujeres que abortan y hacia el personal de salud que brinda este servicio. Y tomando en cuenta que este estigma parte de la maternidad obligatoria y el estigma subyacente a la sexualidad femenina. Pues este libro reúne las ponencias de mujeres que admiro y nos muestra el panorama, cambios y tensiones en las prácticas y significados de 3 países, México, Uruguay y Argentina. Cuando realizamos este foro del que surge el libro, las coincidencias literalmente nos reunieron porque Alejandra López y Olivia Ortiz se encontraban en México, mientras que el libro de Lucía Melgar, Agnes Guillem y Susana Lerner acaba de ser publicado. Al mismo tiempo invitamos a Manuela Borsiachelo y a María Elena Collado. Posteriormente, durante su estancia postdoctoral, conocí a Naila y le propuse incluir un capítulo en nuestro libro. Además, debo contextualizar que este foro fue posible gracias a la iniciativa y la disposición de la doctora Olivia Tena, quien fue mi tutora en el doctorado y ha acompañado esta iniciativa para poner en el escenario académico el derecho a decidir de las mujeres. Entre la realización del foro y el día de hoy, han pasado eventos históricos en la despenalización social y legal del aborto, como el fortalecimiento de la marea verde, su replicación en América Latina y la despenalización del aborto en Argentina hasta las 14 semanas a finales del año pasado. La aprobación de causales en Chile, uno de los países con legislación más restrictiva, la despenalización del aborto en Oaxaca, ¿no? En el estado de Oaxaca, en México, así como en Irlanda. Sin duda, no estamos exentas de pactos patriarcales, retrocesos y acoso impuesto por los grupos neoconservadores. Y también es necesario mirar que la despenalización es un punto de partida hacia otras batallas, como es la calidad del servicio de interrupción del embarazo en contextos de estigma y la objeción de conciencia. Aterrizando en el escenario político actual,
en donde en este mes se desarrolla el Parlamento Abierto sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y Aborto en el Congreso de Puebla. Entre las posibles aportaciones de este libro yo ubico 2, y pueden ser mucho más. Mostrar el impacto de la despenalización en varios países y estados. En el capítulo que yo escribo con la doctora Tena, a partir de mi tesis doctoral, se muestran los impactos de la despenalización en la vida de las mujeres en la Ciudad de México. En la Ciudad de México y en otros estados, pero que interrumpen en la Ciudad de México. Por ejemplo, muchas mujeres, al haber estado en contacto con este debate, cuentan con argumentos a favor de la maternidad voluntaria y el derecho a decidir. Y además esta despenalización genera un sentido como titulares de derechos y una resignificación sobre la práctica del aborto. Y también es necesario remarcar que estas experiencias de interrupción del embarazo abonan a su despenalización social y a disminuir el estigma. En el capítulo de la doctora López se aborda la experiencia de Uruguay. Y como segundo aporte en este marco actual es la relevancia del acompañamiento para el aborto seguro o socorrismo, este último término acuñado por las compañeras argentinas como un feminismo de acción directa y de sororidad, que busca romper con el poder médico, y debemos señalar que el acompañamiento no debe ser criminalizado. Reconocer el trabajo de las organizaciones feministas e incluso de las personas cercanas o las amigas que ayudan a estas mujeres a interrumpir un embarazo es fundamental para vivir sin culpas y sin miedos durante toda la trayectoria abortiva. En este sentido, también es necesario valorar todas las estrategias para reducir el estigma y normalizar la experiencia, validarla y dar confianza a esta decisión. Olivia Ortiz, en su capítulo, hace un recuento de las diversas modalidades y definiciones del acompañamiento feminista para el acceso a un aborto legal, y también da un recuento de experiencias que posicionan una perspectiva afirmativa sobre el aborto. Este libro está organizado en 3 secciones. La primera aborda el análisis de los discursos sobre el aborto. La segunda, las experiencias de mujeres que han interrumpido un embarazo en contextos legales como Uruguay y México. Y la tercera incluye experiencias novedosas de sistematización de acompañamiento con énfasis en el posaborto en México y con el aborto en el segundo trimestre en Argentina. La doctora Olivia Tena nos presenta la primera sección de este libro. Muchas gracias, Lurel. Quiero decir la emoción que me ha dado mirar el libro en físico, aunque no lo he podido tocar. Fue justamente cuando la pandemia ya había arrancado que el libro se publicó, entonces entre que no nos dejaban entrar y porque ya estábamos en amarillo y en anaranjado y quién sabe cuántas cosas, apenas es que hemos podido acceder al libro en su versión ya física. Y bueno, quien esté interesado también puede adquirirlo ya vía electrónica y puede también pedirlo vía física, para la entrega a domicilio. Entonces, bueno, pero enséñalo otra vez, Lurel, para que lo podamos ver. Es muy bonito otra vez. Lurel, enséñalo, por favor, porque fue muy emocionante el poder verlo. Súbelo un poquito más para ver la portada. Sí, quedó muy bien. Y bueno, yo continúo con lo dicho por Lurel. Como ya dijo ella, voy a tratar de concentrarme en la primera sección de este libro. Y siguiendo con lo dicho, nunca está de más que eventos como este, en el que se presenta un libro de indudable importancia académica, también pensemos y estemos y lo digamos, necesariamente deviene esto en un evento político. Casi todos los eventos feministas tienen una parte académica y una parte política, pero particularmente este, por la temática que estamos tocando, está tan vigente en nuestro país y en otros países también. Estamos hablando desde el feminismo y posicionándonos por el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad o no maternidad en cualquier momento de su vida reproductiva, y con eso quiero empezar. A lo largo del tiempo se ha ido avanzando en las posibilidades de ejercer este derecho en las mujeres, pero aún sabemos que hay muchas desigualdades que nos desigualan entre diferentes estados de nuestra propia república, pero también hay muchas desigualdades que nos desigualan.
entre diferentes países, como es el caso que yo quiero mencionar antes de iniciar, el caso que quiero traer a cuenta, que es la República Dominicana, que casi nadie habla de lo que está pasando en República Dominicana, pero está en un momento que puede ser un parteaguas. En la República Dominicana, después abundaré más, pero solamente quiero iniciar mencionándolo, porque en República Dominicana el aborto está prohibido bajo cualquier causal, ¿sí? Incluso por violación, por cualquier cosa. Entonces están en una lucha hoy mismo. Están en una lucha por la aprobación de la despenalización del aborto por 3 causales, ¿sí? Las causales que están peleando ahorita, pero de manera dura, incluso hay campamentos afuera de la Casa Presidencial. En este momento yo soy muy amiga de una de las líderes de este grupo, por eso estoy muy al pendiente. Las causales son, pues sí, por embarazo forzado, es por violación y particularmente están enfatizando mucho en el incesto, que es uno de los países con un mayor índice de incesto, sobre todo en las poblaciones rurales, por el riesgo de muerte de la mujer si continúa el embarazo, y también otra causal que se está peleando en este momento es cuando se sabe que el feto no va a llegar a buen término, que de antemano se sabe que no va a llegar a buen término, que va a nacer muerto, que va a morir, y aún así están obligando a las mujeres a continuar con el embarazo. Entonces, bueno, después en la parte final quisiera abundar más en ello, pero ahorita solo quisiera empezar mencionándolo como parte del posicionamiento político necesario en este evento. Y por eso, entonces, estas agendas que están aún pendientes es que cobra mayor importancia política académica que hablemos de este libro, que voy a intentar resaltar la importancia, ¿no? En algunos de estos capítulos, con que todos estos nos presentan, como ya lo dijo Lucía, todos los capítulos presentan argumentos en la defensa de estos derechos. Desde el primer capítulo se hace patente el aborto como un derecho de las mujeres, en este caso como un derecho a la salud, tal como lo presentan Lucía Melgar, Susana Lerner y Agnès Guillaume, con su texto Aborto legal y derecho a la salud. Poner en el centro los derechos de las mujeres ha tenido reacciones de grupos que bien son nombrados en este y otros textos como grupos antiderechos. No es suficiente llamarlos grupos conservadores, son grupos que están en contra de nuestros derechos, quienes defienden creencias que les llevan a anteponer supuestos derechos del cigoto embrión a los de las mujeres y a ignorar o a pisotear los derechos humanos de nosotras. Para estos grupos, el derecho a la salud no es ni siquiera nombrado, ¿sí? Las mujeres no somos nombradas, excepto para obligarnos a continuar embarazos no deseados. Pero sí tuercen la realidad al afirmar que el aborto provoca trastornos mentales, por ejemplo. Eso sí parece que les preocupa mucho, torciendo y sin hacer un mayor análisis. De este modo es que estos grupos transfiguran, con base en sus creencias ligadas a la religión y nunca a la ciencia ni a la experiencia de las mujeres, conceptos tales como vida y salud, además de manipular el derecho a la objeción de conciencia del personal de salud con la finalidad de imponer restricciones en el ejercicio de nuestros derechos. Por estas omisiones y estas distorsiones, las autoras insisten en la importancia que tiene, y esta parte es donde yo quiero poner más énfasis para la lectura de este texto, porque ellas insisten en la importancia que tiene el uso y el esclarecimiento de los conceptos que usamos quienes defendemos el derecho a la salud de las mujeres ligado al derecho al aborto. Y que cuando hablamos de su despenalización, lo estamos asociando directamente con el aborto legal y seguro, ¿no? No con otra cosa. Cuando hablamos a esta legalización es porque estamos buscando un aborto legal y seguro, el cual sabemos, ¿sí? Y lo sabemos desde hace mucho tiempo, porque existen cifras, disminuye considerablemente los riesgos a la salud y a la muerte también de las mujeres, en comparación con el aborto efectuado en condiciones de inseguridad debidas a la clandestinidad. Las cifras así lo señalan, como nos lo dicen las autoras, pero no solamente las cifras, también las experiencias narradas de las mujeres, y nos presentan aquí algunos casos, y sobre todo uno de estos muy fuerte, que vale la pena también rescatar también las experiencias como argumentos.
El aborto, entonces, no solo es un asunto de salud a secas, sino es un asunto, pero que es un derecho y que todavía es un problema de salud pública, como resaltan las autoras, y de ahí la importancia, como ya también decía Lurel hace un momento, no solo de su legalización, que sí, sino también de garantizar el acceso al aborto para todas las mujeres que lo soliciten sin excepción y en condiciones seguras. Pero no solo eso, también esto implica hacer contacto con otros derechos. Sabemos que los derechos entre sí se van articulando y este hace contacto con otro derecho, que es el derecho a la información y a los métodos elegidos para prevenir embarazos no planeados y no deseados. Este capítulo concluye con 2 reflexiones necesarias en el contexto actual que vale la pena atender y que se refiere a la importancia de preservar la laicidad en el Estado, ¿sí? Para que estos grupos conservadores no estén interviniendo con estas formas de concebir un lenguaje que tenemos que estar desestructurando y desmontando continuamente, y también preservar la educación y las leyes que nos rigen en el sentido de que se enfoquen mucho más hacia nuestros derechos. Por otro lado, enfatizar en la obligación del Estado de garantizar el aborto legal y seguro, la educación sexual laica y científica y los métodos anticonceptivos modernos, así como una política educativa y de salud que busque disminuir las brechas sociales y las brechas de género. Y también cobra mucha relevancia, como todo el artículo nos lo presenta, la relevancia de destacar la experiencia de las mujeres en su diversidad, es decir, que la experiencia de las mujeres ante el aborto no es una experiencia única que pueda considerarse como universal, como lo conciben los grupos religiosos, ¿no? Sino que se tiene que contextualizar y se tiene que comprender cuando estas experiencias, que todavía es así, estas experiencias están condicionadas por esta estigmatización, pero también por la ilegalidad, por la clandestinidad, y aún cuando existe el aborto legal, como Lurel en sus trabajos ha insistido mucho, ¿sí? También está esta clandestinidad de tipo social. Entonces, tenemos que atender estas propuestas que las autoras señalan y que además hacen contacto con el segundo capítulo, como vamos a ver, y por ello es que están presentados de manera conjunta, porque este segundo capítulo también habla de la importancia de nombrar, de la importancia de los discursos que se van construyendo en torno del aborto y la importancia que estos discursos tienen para la experiencia. Lurel hace un momento decía cómo en las entrevistas que ella realizó para su tesis, nosotros nos conmovíamos mucho, de manera muy optimista, al darnos cuenta de que muchas de las mujeres que nos narraban su experiencia de aborto, decían que lo hicieron con menor miedo, porque eran muy pequeñitas cuando estuvieron en contacto con el discurso que escucharon por muchos medios en el debate en la Ciudad de México. Entonces, eso les ayudó mucho en sus dudas para tomar una posición y les sirvió para vivir la experiencia de manera diferente, aún ante la estigmatización. Entonces, bueno, a mí eso me pone chinita cuando recuerdo este hallazgo, que me parece que es uno de los más importantes de Lurel y que es un argumento de por qué enfocarnos en este discurso, por qué enfocarnos en este debate. En este caso, Emanuela Borrachelo se enfoca en el discurso, ¿sí? Pero en el discurso de las imágenes, ¿sí? Es muy particular la forma como lo presenta y el discurso textual también. Ella que completa esta primera sección del libro, tituló su texto El aborto como práctica de control social y el cuerpo como territorio de resistencia, aludiendo a estas 2 representaciones que tiene el aborto como cuando atendemos a su inseparable dimensión corporal, o sea, muy, muy centrada en la experiencia corporal. Emanuel inicia su exposición, recomiendo también mucho su lectura, es muy sui generis, muy Emanuela, ¿no? Porque inicia su exposición con una pregunta muy fuerte, que una le está leyendo y dice, ¿pero qué tendría que ver? ¿No? Una pregunta muy fuerte, que ella va después tejiendo con sus respuestas, que la lleva
a intentar continuamente responderla en este texto y me parece que más allá de este texto. Esta pregunta es, dicho de una forma diferente, el por qué en un país con un índice tan alto de violencia y desapariciones, como es el caso, por un ejemplo solamente diría yo, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aunque sabemos que el contexto mexicano cuenta también con miles de mujeres desaparecidas víctimas de feminicidio y trata. ¿Por qué? La pregunta que alguien le hizo a ella fue, ¿por qué ante esta tragedia de los 43 de Ayotzinapa, por qué en este contexto el aborto tendría que seguir siendo una prioridad en la agenda feminista? ¿Sí? Esta pregunta es muy fuerte, es muy retadora y provoca una tremenda curiosidad para ver cómo es que Emanuela va articulando la respuesta. Para dar respuesta a esta pregunta ya va más allá del debate con los grupos conservadores y opta por centrarse en la experiencia de las mujeres que abortan, en su experiencia corporal, que sabemos no está desligada de la subjetividad de las mujeres. Emanuela discute magistralmente, desde mi punto de vista, con diferentes teorías, algunas de estas totalmente desconocidas para mí, que fui recuperando a través de la propia lectura, que le van proporcionando claves para la comprensión de lo que ella dice textualmente, lo que sentimos en nuestra propia piel, para llamar al cuerpo, como lo dice ella. Un cuerpo que confrontado con diferentes discursos, dice textualmente, pierde el límite entre lo material y lo inmaterial, que yo creo que es algo que caracteriza estas experiencias corporales que las mujeres tenemos a lo largo de nuestras vidas y que se refuerzan en una experiencia de aborto. A partir de comprender las rutas de lo que algunas de las autoras citadas le llaman una regeneración artificial de los cuerpos, Emanuela explora cómo se está construyendo hoy en día el discurso sobre el aborto. ¿Sí? Como ven, el objetivo sigue siendo este y creo que seguirá siendo por mucho tiempo la construcción del discurso del aborto, porque vamos a ver cómo este discurso va cambiando. Y en este caso ella lo hace a través del discurso visual y el discurso textual. La pregunta aquí que nos haríamos o que se harían quienes están escuchando es, ¿cómo construir el discurso del aborto desde lo visual? Bueno, ella lo hace a partir del surgimiento de la ecografía, ¿sí? Quienes tenemos más edad sabemos la diferencia de la experiencia del aborto antes del ultrasonido y la ecografía y después, ¿no? La experiencia del aborto, la experiencia del aborto, pero la experiencia del embarazo mismo, lo que esto significa. Pero también, dado que esto da la posibilidad de mirar al embrión o al feto, ¿sí? Esto también ha sido aprovechado por los grupos conservadores que también reproducen ese discurso médico de mostrarnos como embrión y feto y decirnos, ahí está tu bebé, mira tu bebé, con todo lo que esto puede significar durante un embarazo y cuando se ha tomado la decisión de abortar, alterando la mirada, como si lo que estuviera reflejándose en la imagen fuera un ya nacido, como si el hecho de ser visible transformara a eso que estamos mirando en una persona, a lo que Emanuela se pregunta en relación con las personas desaparecidas que no deja de estar nombrando y que han dejado de ser visibles para su gente cercana. Si tendríamos que considerar a estas personas desaparecidas como personas o no, al no ser visibles. Es fuerte. Es un texto, como pueden ver, lleno de paradojas, como la que acabo de mencionar, en que ella se permite jugar con los lenguajes del cuerpo y la violencia. En relación con el discurso textual, ella reconoce la dificultad de las mujeres para narrar sus experiencias de aborto, debido a las formas actuales de algo que ya ha estudiado mucho Lurel. Actualmente yo diría que es parte de su especialización ahorita, que es el estudio del estigma de las mujeres que abortan. Esta estigmatización pone en juego un tipo de capital, como lo dice Emanuela, relevante para las mujeres, es el que ella le llama capital de reputación. Al posicionarlas como víctimas o como asesinas en un juego perverso. Esto, señala ella, conlleva algunos riesgos, como el enfrentarnos, yo aquí trato de parafrasearlo y jugar con este lenguaje que ella juega, enfrentarnos a otra desaparición, que es la desaparición del recuerdo o la reinterpretación de esta experiencia transformada. A manera de conclusión, Emanuela también
nos presenta algunas propuestas interesantes, al igual que Lucía Melgar, como una lectura crítica del sistema de relaciones en el que estamos insertas, donde la violencia masculina tiene múltiples facetas. Resalta también la importancia del cuidado de los cuerpos como un asunto público, dejar a un lado esta línea divisoria entre lo público y lo privado, pero más allá de lo privado, como hemos entendido, que son los hogares, sino también es un asunto público, en el sentido de que es político, lo que pasa al interior de nuestros cuerpos y lo que pasa al interior de nuestros vientres. Un asunto público y de responsabilidad colectiva. Y analizar el proceso de transformación de las palabras, ¿no? Aquí también hace este contacto con Lucía Melgar de la importancia de cómo se definen, cómo se nombran las palabras para detectar el control sobre nuestros cuerpos y retomar el sentido de dos palabras que siguen siendo claves, que es la vida, yo añadiría la salud y el aborto mismo, ¿no? Entonces, con eso termino esta primera sección y le doy la palabra a Lurel para que nos presente las dos secciones faltantes y al final yo daré algunas conclusiones en donde voy a retomar de nuevo lo que está pasando en República Dominicana para terminar. En esta segunda parte del libro se incluyen 3 capítulos que analizan diferentes experiencias relacionadas con la interrupción del embarazo en 2 países latinoamericanos, Uruguay y México, mismos que han avanzado en el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres. En la ciudad de 7, mientras que en Uruguay la ley aplica desde el 2012 en todo el país. En el primer capítulo de esta sección, la legalización del aborto en Uruguay, nuevas interrogantes a partir de las experiencias de las mujeres, Alejandra López Gómez, Martín Couto y Liliana Brasinskas enfatizan los escenarios que obstaculizan la implementación de la ley en ese país, particularmente en la ciudad de Montevideo y su área metropolitana, a partir de la experiencia de las mujeres que accedieron a los servicios públicos. Con un objetivo similar, pero resaltando el estigma y la discriminación. Por otra parte, y en esta misma línea temática, Olivia Tena y yo nos centramos también en el estigma como una de las barreras que enfrentan las mujeres en la Ciudad de México para acceder a la interrupción legal del embarazo, pero incorporamos el empoderamiento de las mujeres como un proceso posible de suscitarse a lo largo de las trayectorias abortivas. Aunque en el estudio de Collado y Mora no se tiene el empoderamiento como un eje de análisis explícito, se abordan algunas estrategias usadas por las mujeres para hacer frente al estigma, lo que les permitió defender su postura ante el aborto y exigir el ejercicio de su derecho de decidir libremente cuándo y cuántos hijos tener. Estos 3 capítulos identifican barreras comunes para el acceso al aborto en contextos de legalidad. Aún bajo diferentes reglamentaciones, considerando que en Uruguay es forzoso que las mujeres acudan por lo menos a 2 consultas médicas previas y se impongan 5 días posteriores de reflexión obligatoria, lo cual puede considerarse una de las barreras más relevantes. Entre estos obstáculos comunes en estos 3 estudios, señalamos la objeción de conciencia, el estigma y la discriminación, la escasa información y difusión de los servicios, así como la vigencia de los mitos que persisten sobre el aborto. Un obstáculo adicional en México es la presencia de los grupos neoconservadores que buscan disuadir a las mujeres. Con respecto a las personas proveedoras de servicios de aborto en México, conciencia del estigma social y revelaron las críticas, descalificación, discriminación e incluso acciones violentas por parte de colegas de trabajo, amistades y familia. Estos 3 capítulos también contribuyen a analizar cómo operan los procesos de despenalización o penalización social y el estigma asociado al aborto en contextos de legalidad y cómo esto incide en las experiencias de aborto de las mujeres. Es decir, el cambio legal per se no asegura cambios sociales en la construcción de nuevos significantes sobre el aborto, de acuerdo con López, Couto y Brasinskas. Por ello, es de vital importancia contar con alianzas en distintos sectores y seguir estudiando las tensiones y coexistencias entre lo legal, lo ilegal y lo legítimo en contextos similares al mexicano y uruguayo.
considerando que en el primero la interrupción voluntaria del embarazo solo está permitida en la Ciudad de México y Oaxaca y en los estados restantes está penalizado, y que en el segundo la ley se basa en una concepción de la maternidad como valor tradicional al proteger y considerar al aborto como un recurso que puede evitarse, como señalan López Couto y Abracinskas. En la tercera parte del libro se presentan 2 capítulos que tienen como elemento común la incorporación del acompañamiento a las mujeres. En el primer caso, a lo largo de la trayectoria abortiva hacia el acceso al aborto, en el texto de Naila Vacareza y Ruth Zurbriggen, y en el segundo caso, en el acompañamiento a posaborto, con el capítulo de Olivia Ortiz. En el texto de Vacareza y Zurbriggen, la decisión de abortar en el segundo trimestre del embarazo, las autoras se enfocan desde una mirada novedosa en el aborto durante este periodo y en un contexto de ilegalidad como era el argentino. A partir del análisis de entrevistas, presentan resultados de una investigación más amplia, donde se analizan las circunstancias y motivos en la interrupción en el segundo trimestre, un tema que ha sido poco explorado en el ámbito internacional y regional. En relación a lo que comenté anteriormente sobre el valor del socorrismo y el acompañamiento, este tema da cuenta del rol indispensable que tienen socorristas en redes feministas que abortamos al brindar información y facilitar el acceso al aborto seguro en un contexto restrictivo a través de un modelo de acompañamiento de aborto con medicamentos, siendo este capítulo una de las primeras experiencias documentadas de acompañamiento en este periodo. Si bien las activistas de socorristas no tenían contemplado dar acompañamiento en este segundo trimestre, han respondido a ello ante la apremiante necesidad de las mujeres. En algunos de los casos que se citan, las mujeres muestran una fuerte determinación y toman la decisión rápidamente, pero para otras toma más tiempo. Tienen dudas, dilemas éticos, hay violencia de pareja y también se presenta la negación, la confusión y la parálisis. Las autoras identifican otros obstáculos que dan cuenta de la demora en el acceso a los servicios, como la ausencia de información, los intentos de disuasión de grupos conservadores, la dificultad para la compra de medicamentos, el incumplimiento de las causales legales o la ausencia de apoyo. Ante estas dificultades, se ven expuestas al uso de prácticas inseguras o de medicamentos en dosis incorrectas. Es por ello que el encuentro de socorristas en red, a través de amigas, profesionales de la salud o del internet, les produce alivio y la posibilidad de encontrar una solución, recibiendo un trato sin prejuicios y de escucha atenta. En el último capítulo, presentado por Olivia Ortiz en su investigación sobre el caso mexicano, y sobre, en el capítulo titulado Hadas, un camino para renovar la fortaleza emocional después de un aborto inseguro, después de un aborto voluntario, retoman los aportes de los estudios feministas sobre las emociones, reconociéndolas como construcciones sociales mediadas por las relaciones de poder. Para dar cuenta de la experiencia emocional del aborto, como un discurso de creciente importancia dentro del feminismo. Al principio de este capítulo se hace un recuento de la historia, objetivos, metodología, marco de referencia, así como evaluación y análisis de Hadas, acompañamiento después de un aborto seguro, una intervención profesional y una experiencia única en el contexto nacional en México, desarrollada por la autora en una búsqueda por brindar acompañamiento y facilitar la reflexión sobre el embarazo y su interrupción, lo cual ha contribuido a procesos de autonomía y al desarrollo de habilidades resilientes de vital importancia en una cultura patriarcal como la nuestra. Olivia Ortiz posiciona el término situación embarazo-aborto y señala que es de particular importancia revisar durante el acompañamiento las circunstancias y condiciones previas al embarazo, la historia familiar, la forma como las mujeres toman decisiones o ponen límites en sus vidas y la conciencia de género que han desarrollado. De acuerdo con Ortiz, la situación de embarazo-aborto plantea preguntas a las mujeres sobre su proyecto de vida, sus actitudes hacia sí mismas, sobre su búsqueda de mayor autonomía e independencia,
sobre sus creencias de feminidad y permite reconocer los conflictos previos, y la autora destaca que las mujeres que participan del proceso embarazo-aborto tendrían que saber que es absolutamente válida la perspectiva positiva y benéfica del aborto y que hablar de él significa hablar también del bienestar en la vida de las mujeres. Y citando a Alejandra López, añade que las emociones y los sentimientos que se expresan en el posaborto pueden entenderse como un acto político que al activar y transformar a algunas mujeres puede hacerlo con muchas más. Voy a hacer un cierre y después Lurel da el cierre, como tiene que ser. En este caso, pues solamente qué decir, en todos los capítulos me parece que aun cuando los objetivos se centran en los primeros dos, en todos los discursos están presentes. Los discursos en torno al aborto están presentes. Entonces, sabemos que hay una enorme importancia en la forma como lo interpretamos, como lo vivimos, como lo enfrentamos en función de los discursos que estén presentes y accesibles para nosotras, ¿no? Hay diferentes obstáculos más allá de los discursivos que se van narrando en los textos, sobre todo quienes narran las experiencias de aborto, pero también está esta parte positiva que últimamente se le da mucho más realce y creo que es importante, es este acompañamiento sororal por parte de otras mujeres, algunas sin la preparación suficiente, pero con un enorme deseo de apoyar. Entonces, qué mejor que centrarnos en esta parte optimista de la sororidad de las propias mujeres y otorgarles mayor información y mayor formación y capacitación para este acompañamiento por parte de las organizaciones. Dado que también sabemos que ahora con lo que estamos revisando en este texto, en los capítulos que hemos visto, hay ocasiones en que los diferentes obstáculos, a veces subjetivos, pero a veces muy materiales, muy concretos, hacen que la demora al aborto llegue a situaciones más adelante y requieren un acompañamiento más intensivo. Y termino esta primera parte porque quiero centrarme también en República Dominicana, en la importancia que tiene el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a recibir información y el derecho al acceso al aborto libre e informado. Entonces, bueno, con esto que lo voy a ligar con lo que sigue, ¿sí? Porque todo esto que estamos hablando de los obstáculos, podemos pensar en obstáculos de diferentes tipos, pero sabemos que hay un obstáculo principal, que es el obstáculo del patriarcado, con todo lo que esto significa y de todas las expresiones que el patriarcado tiene a nivel de las propias instituciones. Y en este caso está presente y ha estado presente desde hace mucho tiempo en República Dominicana. Y bueno, ahora hace ya un mes que las mujeres en defensa de esas tres causales que yo les hablaba anteriormente se han instalado en campamento afuera del Palacio Nacional y para sorpresa de las propias feministas que están ahí instaladas en campamento desde hace un mes, durmiendo ahí 24 horas, ¿sí? Ha habido un tremendo apoyo, solidaridad creciente de la población, incluso de grupos religiosos, progresistas, por supuesto, ¿sí? Entonces, esto ha sido una gran sorpresa porque lo que nos hace ver, y también Lurel trabaja mucho este tema, yo lo había mencionado, es como hay países en donde hay un impedimento legal, ¿sí? Sin embargo, socialmente hay una legitimación, ¿sí? En República Dominicana parece que este es el caso, aun cuando hay 20,000 trabas que están presentándose a nivel legal y con la aparente anuencia, digamos, a favor del aborto del presidente, pero solamente que lo utilizó para llegar al poder, según me narran estas mujeres activistas que están defendiendo el derecho a la salud, a la vida y a la dignidad de las mujeres y de las niñas. Entonces yo quisiera leer un texto solamente para terminar, porque estoy pues también en este movimiento apoyando a las compañeras de este país, de República Dominicana, que es una alerta internacional, porque así como reciben mucha solidaridad, también están recibiendo ataques violentos por parte de los grupos conservadores. Y estamos pidiendo una alerta internacional por ataques contra el movimiento por las tres causales en República Dominicana.
Entonces rechazamos, lo que decimos es que rechazamos ataques en contra de las compañeras que integran el movimiento por las causales en República Dominicana. Ya las redes son 5 convocantes y hay más de 400 organizaciones firmantes de 25 países de América Latina y el Caribe que han firmado esta declaratoria, donde rechazamos los ataques consecutivos de actos criminales en contra de las compañeras que desde hace más de 40 días y dentro del marco de la legítima protesta exigen por parte del gobierno la garantía de las 3 causales por aborto en el campamento Movimiento por las 3 causales, así se llama, instalado frente a Palacio Nacional. No voy a leer todo el comunicado, pero sí quiero leer esta primer parte para que entremos a redes sociales y apoyemos esta lucha que tiene muchos años, no empezó ahora. Las 3 causales están pidiendo desde hace muchísimos años y a hoy es cuando está tomando mucho más fuerza, dado que acaban de cambiar de presidente y en la campaña presidencial el presidente se manifestó a favor de las 3 causales y no lo está cumpliendo. Entonces, esto ha aglutinado de nuevo a los movimientos feministas y a otros que no se consideran feministas y están dando la lucha y tenemos que dar la lucha con ellas. Entonces, para que las apoyemos por redes sociales. Y con eso termino, ¿sí? Qué mejor que terminar con un posicionamiento político tal como inicié. Y le quiero dejar entonces la palabra a Lurel Cedeño. Gracias, Oli. También quería como aportar en este pequeño cierre y quería señalar la importancia de la despenalización social y legal y que estos procesos van de la mano, que hemos avanzado en la despenalización social a partir del acompañamiento y la visibilización de la violencia contra mujeres y niñas y que y a partir del acompañamiento y la visibilización de la violencia contra las mujeres, es necesario mantener el debate en todos los espacios, desde los académicos y en medios de comunicación hasta en las mesas de nuestras casas. En el marco del Parlamento Abierto de Puebla y a la reticencia para subir la iniciativa a pleno, aquí de manera particular quisiera mandar un mensaje para el Congreso de Puebla y todos los congresos estatales del país, que ante todo son, y que ante todo estas personas son servidores públicos. Bien, este es el mensaje, ¿no? Rompan el pacto patriarcal, no sean negligentes y omisos ante la evidencia internacional que señala que la mortalidad materna se reduce, que la interrupción del embarazo es más seguro que un parto y que el síndrome posaborto no existe. No sean responsables de feminicidios institucionales por abortos inseguros en contextos de criminalización y clandestinidad. Las mujeres no necesitamos su tutela, queremos y luchamos por el ejercicio pleno de nuestros derechos. La maternidad no es esencia y si es impuesta o forzada no se salva ninguna vida. Se condena a las mujeres a una carga excesiva. Ya dejemos de idealizar la maternidad y empecemos a verla de forma real como una tarea de 24 por 24 horas, los 365 días del año. Extremadamente exigente y demandante. La interrupción del embarazo es una opción segura, legal y legítima. Y se va a caer porque estamos tirando al patriarcado. Muchas gracias. Sí, argumentos a favor de esos posicionamientos van a encontrar en este libro. Les invitamos a leer. Y bueno, aquí hay algunas de las autoras. Y bueno, Lucía, Rafael, te damos la palabra para que... De hecho, muchísimas gracias. Me pareció un cierre fabuloso el de ambas. Muchísimas gracias. Efectivamente, es un libro que creo que va a ser un libro pues, que hay que seguir y hay que considerar incluso para integrar estos temas en otros ámbitos como el derecho, que es el centro de este instituto. Preguntar en el público si están alguna de las autoras, además de, bueno, no sé, Lucía Melgar, si quieres decir algo, de Olivia, de Lurel. Estuve buscando, pero no he visto a nadie, pero si hay alguien, de hecho estaba Susana Lerner, no sé si quieren hacer un comentario. Y después de eso pasaremos la palabra al público. Solamente voy a solicitar que las preguntas o comentarios
que se hagan estén relacionados específicamente con lo que trata el libro, o bueno, con lo que trata esta sesión, y que no vayan a, o sea, que es preferible que hablemos del tema a favor o en contra, si ustedes quieren, pero no de otras cosas, y con muchísimo respeto, como siempre se hace en este espacio. Entonces, la primera pregunta es, Lucía Melgar o Susana Lerner, que están presentes, ¿quieren decir algo? No especialmente, yo simplemente agradecer el trabajo que se ha hecho con este libro y insistir en lo que dijeron Olivia y Lurel, que estamos ahorita ante casos en que se están discutiendo, digamos, o las 3 causales o la despenalización del aborto en términos más amplios, y que yo creo que sí es muy importante que los gobiernos respondan a las necesidades de las mujeres, ¿no? O sea, eso de estar argumentando en la abstracción o desde la religión o desde unas razones de Estado abstractas, lo único que hacen es atentar contra los derechos humanos de las mujeres y en particular el derecho a la salud, que es un tema que, como señaló Olivia, pues lo tratamos varias de nosotras en este texto. Y por otro lado, también señalar que un punto importante es el tema del acompañamiento, que digamos hace unos años no era un tema tan relevante, pero creo que se ha convertido cada vez más en un tema al que le tenemos que prestar atención, porque eso implica una participación de la sociedad civil, en particular de las mujeres, del tema de la solidaridad entre mujeres también, que creo que eso es una forma de ir minando precisamente esta coerción patriarcal y la violencia patriarcal que estamos viendo en relación con el aborto y en particular, digamos, los casos de prohibición, ¿no? Yo además de República Dominicana señalaría el caso de Nicaragua, que verdaderamente es una vergüenza, ¿no? Lo que está pasando ahí también con el tema del aborto. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas. Muchas gracias, Lucía Melgar. Susana Lerner, no sé si tú quieras decir algo. Ya abrimos tu micrófono y tu video en caso de que quieras participar. Simplemente me da mucho gusto felicitarlas por la publicación de un libro que ya se presentó hace mucho y a pesar de las dificultades que lo hayan sacado, ¿no? Sí, creo que aún así, desde mi perspectiva, o sea, todavía hay mucho por qué seguir analizando, investigando y sobre todo con planteamientos muy claros de posibles alternativas en la acción, ¿no? O sea, como que las investigaciones traen una riqueza grande ya de cuestiones, de problemas, pero quizá nos falta dar un paso más, ¿sí? Para fortalecer, ¿sí? Todos los elementos que deben considerarse para que las mujeres tengan este derecho a la salud, ¿sí? Y este empoderamiento para que sean ellas las que puedan decidir. Gracias. Muchísimas gracias, Susana. ¿Alguna de las compañeras autoras de artículos están presentes que quieran añadir algo? Podrían levantar su manita para poderlas identificar en la pantalla, pero pues no, parece que somos todas. Yo creo que si ustedes están de acuerdo, bueno, abrir la palabra a las personas en el público. Y una cosa que insisto, además de lo que dije hace un ratito, es que sean concisos o concisas para esta participación. Yo nada más había hablado me estuve dando vueltas hace ratito porque estoy trabajando en el tema respecto al perfil de los profesores de Derecho, y lo que me encantó de ir leyendo este libro y todo lo que alcancé a percibir desde el trabajo de Manuela, que además la extrañamos hoy y que pues, no sé, a veces es increíble encontrar cómo en la academia también hay algo de arte, y la manera en la que ha tejido esto, y algunas de las compañeras también lo hicieron. Y si no es desde el arte, sí desde la empatía, de la solidaridad, pero bueno, cómo se puede tejer de pronto temas tan distantes como lo dijo Olivia, y cómo logra presentar
sensibilizar a partir de una lectura que no es complicada además, cosa que también es algo loable, y que también pedimos a las personas que trabajan derecho que aprendan o aprendamos, porque yo también estoy en eso, yo a veces también soy igual de barroca, a utilizar este lenguaje que lo que toca es la fibra, pero también desde una investigación académica, y eso pues quiero felicitarlas a todas porque en ese sentido es un libro muy logrado, que además, insisto, da muchas ideas para la reinvención de los programas de estudio de derecho que a fuerza tendría que trabajarse, como siempre lo hemos dicho, desde la interdisciplina o la transdisciplina, porque para poder integrar cada uno de estos conceptos que ustedes proponen, no solamente la argumentación jurídica, sino en otros espacios del derecho. Y pues sí, felicitarlas por estos textos magníficos que, insisto, son a partir de ahora referente. Daría la palabra al público. Les pedimos que ya sea que levanten la mano o que en la parte de hasta abajo donde está dice reacciones, levanten la mano y se les irá abriendo el micrófono persona por persona, según lo que quieran, bueno, según vayan levantando la mano. Buenas noches, muy interesante. Y me gustaría saber, porque, mi madre es madre soltera y comparto mucho lo que ella vivió con lo que ustedes han expresado, pero la pregunta directa es, ¿cuáles son los 5 ejes que debe de tener la agenda sobre los derechos de la mujer en política pública o en materia legislativa? Hay muchos temas. Sin embargo, creo que si nos concentramos en 4 o 5, o los que ustedes dispongan, pero que sean ejes, podamos ir obligando a los que pretenden servirnos en la Cámara o en cualquier poder ejecutivo, estatal o federal o municipal, irlos empujando, ¿no? A través del activismo digital, por ejemplo. Entonces, sería una pregunta más de coalición, ¿no? De poder empujar esa agenda. ¿Cuáles son esos 4 o 5 ejes básicos para poder impulsar a los candidatos, por ejemplo, ¿no? O a los que ya están, para que vayan cumpliéndolos? Eso sería. Gracias. Gracias, Alfredo. Gracias. Pues buenas tardes. Me da muchísimo gusto que estén presentando hoy este libro. Felicito tanto a Olivia como a Lurel. Bueno, ya tengo ganas de poderlo leer y de poder pues constatar todo esto que nos presentan hoy. Y mi pregunta sería, me llamó mucho la atención este énfasis que ponen en el discurso. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tanto piensan ustedes en esta narrativa de las mujeres a partir de su experiencia? Y bueno, la noción de la experiencia que es tan importante en las epistemologías feministas. Pero mi pregunta sería, ¿qué tanto lo que dice la ley, la narración que hace la ley en las causales, desde los motivos en una iniciativa de ley, más la deliberación parlamentaria, más lo que sale en el ámbito de lo público, es decir, todo lo que se discute, qué tanto tiene un efecto en la narrativa de las mujeres, en su experiencia? Iría por ahí mi pregunta, y sé que es muy importante lo que comentaba Olivia de la interdependencia de los derechos, ¿no? El derecho a la información, a la educación, a la salud, el derecho a la educación en salud reproductiva, toda esta interdependencia de los derechos, pero ¿qué tanto la difusión, la información va permeando en la narrativa de las experiencias de las mujeres, sobre todo con el trabajo de campo que hizo Lurel y bueno, creo que las 3 secciones del libro, como nos las platican, se complementan una con otra, y me llamó mucho la atención la de acompañamiento, porque si bien es algo que apenas se está estudiando, y me parece fantástico que lo aborde un libro académico como el de ustedes, este acompañamiento también, ¿qué tanto tiene que ver con ese gran discurso, con ese metadiscurso, por decirlo de alguna manera? Y también les quería preguntar si el acompañamiento lo podemos estudiar desde el trabajo de cuidados, desde la figura del testimonio, ¿no? La narrativa de la experiencia de las mujeres, con lo que también aprenden quienes están acompañando, ¿no? Porque aquí es de ida y vuelta, ese acompañamiento o ese socorrismo, como dicen que le llaman en Argentina. Y si no, sería también
porque he escuchado algunos grupos que hablan de un trabajo de duelo colectivo, es decir, esas emociones que de negativas a positivas pasan en las mujeres con un acompañamiento solidario, sororo, cercano, de cuidados, y que el trabajo de duelo colectivo sea en este cambio de las emociones de las mujeres, ¿no? De sentirse culpables, estigmatizadas, discriminadas, excluidas, que pasan a llevar en acompañamiento todo eso y bueno, me va a encantar poder leer lo que escribe Olivia Ortiz sobre el acompañamiento después del aborto, después del aborto seguro, que también en la clandestinidad me imagino, pero un aborto seguro, bueno, no lo he leído, ¿no? Pero me imagino que va por ahí. Y bueno, serían mis dos preguntas y felicitarlas y me emociona mucho también haber escuchado a Susana Lerner, ¿no? Qué bien que también es autora de este libro. Gracias. Qué amables. Felicidades a todas y a todos los que han contribuido en este libro, porque sí, se me hace magnífico. Yo las acompaño desde Ottawa, ya tengo el gusto de conocer a la doctora Rafael en un diplomado que es de largo, ahora sí que de larga duración. Pero bueno, es muy importante, sobre todo muy, muy enriquecedor y a mí, el concepto que se me hace básico aquí fue el que se mencionó, que la importancia de la despenalización social y legal, que un poco lo tocó Lourdes también. El acompañamiento es básico. Yo creo que nosotros necesitamos también tener herramientas. Yo trabajo en la Embajada de México en Canadá en temas de género y eso es algo súper importante porque es parte de los ejes para transformar y para incidir en este tema. Mi pregunta concreta sería, teniendo todos estos conceptos, ¿cuál es la perspectiva para que en realidad se despenalice el aborto en México, teniendo en cuenta que cuando se despenalizó en la Ciudad de México, 17 estados se hicieron más restrictivos y hicieron más dura su legislación? Y la última legislación que he visto más bien es en contra al aborto. ¿Cuál es el ambiente que va a influir o qué es lo que se tiene que hacer para que se cambie a una legislación que sea más abierta y que en realidad respete los derechos de las mujeres y, como se decía, acabe con las figuras patriarcales que nos limitan y que nos dicen qué hacer con nuestro cuerpo? Gracias. Gracias, Flor. Saludos. Gusto tenerte por acá. Tenemos una pregunta más. ¿Quieren que sean 4 o vamos de 3 en 3, como decíamos? ¿Cómo ves, Lurel? ¿Cómo quieres? 4. Ok, abrimos el micrófono a Víctor Torres, que es un compañero nuestro desde hace un rato. Bienvenido, Víctor. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué dentro de las causales del aborto están manejando el concubinato? Es una pregunta. Toda vez que el concubinato es una unión de 2 personas y se asimila al matrimonio. Entonces, cuando hay un embarazo, esto quiere decir que está consensuado entre hombre y mujer llevar a cabo un embarazo. ¿Por qué el concubinato es una causal de aborto? En cuanto a la primera, no sé si estoy entendiendo bien la primera pregunta, Víctor. ¿Cuál sería la agenda legislativa, ¿no?, que propondríamos en relación con el aborto? Yo creo que una va relacionada con otra, porque estamos pidiendo el aborto bajo cualquier causal, bajo todas las causales, no bajo una en especial, sino bajo todas las causales, pero eso conlleva inmediatamente a que también la agenda legislativa se contemple y se exija también el acceso, lo cual implica también una transformación en el sistema de salud, como se hizo en la Ciudad de México, ¿no? Inmediatamente tuvo también que transformarse el sistema de salud para que hubiera un acceso libre y gratuito, ¿sí?, al aborto por parte de todas las mujeres sin preguntar, o sea, sin saber, sin necesariamente tener que ser de la Ciudad de México o sin preguntar cuál es la razón por la cual estás tomando esta decisión. Y esto tendrá que ir de la mano también con las modificaciones curriculares, ¿no?, para que desde la educación primaria se dé educación sexual, ¿sí?, en términos de libertad y autonomía,
para acceder a los anticonceptivos y para asumirse como titulares de derechos, las niñas desde pequeñas, ¿no? Titulares de derechos y con la información suficiente para un acceso libre a esta práctica. Entonces, eso es lo que yo podría contestar a Víctor. Si quieren, yo me puedo seguir y después tú, Lurel, a lo que sea, ¿no? Para no dividirnos las preguntas. Lourdes, hiciste mucho énfasis, hiciste muchas preguntas en una, ¿no? Que voy a ver si puedo contestarlas. Quiero decirte que me da mucho gusto verte aquí. Entre paréntesis, me da mucho gusto que estés por aquí porque sé también tu compromiso con esta causa que compartimos. Hablabas del énfasis en el discurso, de la narrativa de las mujeres a partir de la experiencia. Entiendo qué narración, qué narrativa es la que se estuviera generando quizás en la experiencia de las mujeres. Me parece que esa es una de las preguntas que hacías, ¿no? Yo había aludido un poco a eso. Yo creo que Lurel va a hablar un poco más de ello quizás porque ella estuvo directamente en el campo, pero esto que se discute, yo abogaría a que el discurso en el Congreso fuera un discurso público. Fuera un discurso público, no importa que sea a favor y en contra, pero es el debate, es ese debate el que estamos mirando en estas mujeres que fueron niñas en su momento, ¿no? Y que ese debate público, legislativo y en la Corte, ¿sí? Fue lo que, ese debate que, como decía Lurel, se llevó a la mesa del comedor, en las comidas familiares, de qué crees que está pasando, el debate a favor y en contra, pero que las niñas en ese momento quizás no tenían una posición al respecto, porque además ellas cuentan en la narrativa que le hicieron a Lurel, ellas cuentan que lo que ellas escuchaban en su familia era en contra. Ellas escuchaban en contra, entonces ellas crecieron un poco pensando que esto no estaba bien, que no era una buena práctica. Sin embargo, cuando ellas tienen un embarazo que no desean y saben que en la Ciudad de México existe la posibilidad del aborto legal y en condiciones seguras, ellas incorporan y recuerdan todos esos argumentos a favor y entonces los incorporan, los adquieren, los hacen propios. Este es un fenómeno psicológico, yo diría, y social, que valdría mucho la pena indagar más. Es de las líneas de investigación del trabajo de Lurel que yo creo que no hay que dejar sueltas, sino que hay que tomar y ahora hacernos esta pregunta, ¿sí? Que quizás son trabajos longitudinales en otros países, o no sé cómo pensarle, pero yo creo que por ahí va la beta de investigación actual, porque algo que está pasando, y con esto le quisiera contestar a Flor, parcialmente también, seguramente Lurel tendrá más que decir, porque a mí, mi sensación, lo que estoy pensando yo, es que hemos estado con un estigma del aborto, ¿no? Todavía me parece que en el país no hemos logrado superar este estigma del aborto y que es parte de lo que permite que los políticos no aprueben la despenalización del aborto, porque saben que la sociedad les va a apoyar, que gran parte de la sociedad les va a apoyar, porque todavía tenemos una gran influencia religiosa. Pero eso es hasta donde lo habíamos pensado. Yo quiero pensar que estas nuevas generaciones que fueron jóvenes y que también llegó a los estados estos debates, ¿sí? Quiero pensar que han cambiado también su parecer, ¿no? Ahorita en las elecciones yo he estado escuchando de manera tan descarada, porque antes no lo escuchaba, a candidatos que están diciendo voten por mí porque estoy en contra del aborto, ¿sí? No he escuchado a ningún candidato o candidata que diga voten por mí porque yo estoy a favor del aborto, porque tienen miedo de hacerlo, quizás quienes quisieran o podrían hacerlo. Están pensando que la población mexicana va a votar por quienes digan que no al aborto. Entonces yo quiero esperar y esto nos dará algunas pistas, Flor, ¿no? Me parece respecto a esa respuesta, de poder medir cómo está la temperatura en relación con esto, ¿no? Yo quisiera que tuvieran muy pocos votos, justamente los que están diciendo que están a favor, que están en contra de la legalización del aborto. Y finalmente, a Víctor Torres, donde habla de las causales, que saluda al concubinato como una causal. Yo no he escuchado, no sé si alguien aquí presente ha escuchado que el concubinato es una causal, ¿por qué no? O sea, no sé si en otros tiempos se pensaba que no vivir en matrimonio era causal suficiente como para no tener al hijo o lo que sea, ¿no? Pero
pero yo nunca en ningún país ni en ningún texto que he leído he encontrado el concubinato como causal. Entonces quizás, Víctor, lo podrías desarrollar más este argumento, ¿no? Esta pregunta. Y pues le doy la palabra a Lurel para que seguramente de manera mucho más lúcida e informada responda a estas preguntas. Lurel. Doctora, una disculpa, entonces escuché yo mal, Sí. porque dentro de las causales, yo a usted, doctora Tena, escuché que era la violación y el concubinato, entonces yo escuché mal. Escucho mal. No. Cuando No, perdón, las voy a repetir, entonces fue un problema quizás de dicción, ¿no? ¿De escucha? Ajá. Sí, yo pensé que lo traías de otro lado, Víctor, pero no. Las tres causales que se están pidiendo en República Dominicana son una por embarazo impuesto, ¿no? Que es por violación e incesto. La segunda es cuando el feto o embrión tiene algún problema que de antemano se sabe que va a morir al nacer, digamos, ¿no? Que no va a nacer vivo. Y de todas maneras hacen que la mujer prosiga con el embarazo. Y otra causal, la tercera que están pidiendo en República Dominicana, es cuando ese embarazo, ¿sí?, hace que corra riesgos la vida y la salud de la mujer que lo lleva. Esas son las tres causales que se están pidiendo en República Dominicana. Sí. Nada más avisar que ya está Olivia Ortiz con nosotros y sigue Laurel, como habías dicho. Sí, Lurel, y bueno, ojalá Olivia también nos haga algún comentario, ¿verdad?, de su capítulo. Bueno, sobre la primera pregunta, yo pensaría que entre estos temas legislativos está la agenda de cuidados, el aborto y los derechos sexuales y reproductivos como segundo tema, la violencia, o sea, la vida libre de violencia para las mujeres como un tercer tema, y el cuarto como un tema de justicia económica, ¿no? Y de bienestar como en general, y a lo mejor un quinto tema sería como salud mental y así. Y esos serían como estos ejes legislativos. En cuanto a los comentarios de Lourdes Enríquez, yo pienso que las experiencias de las mujeres no están incorporadas en estas argumentaciones legislativas, pero no soy una especialista en lo legal. Lo que sí identifiqué en la tesis de doctorado es que las mujeres no sabían sobre los procedimientos médicos para la interrupción del embarazo, los procedimientos seguros, ¿no? Que recomienda la OMS, y no es porque los recomienda la OMS como que todo el mundo los va a saber, ¿no? Pero saben que pueden tener acceso al aborto, pero no saben cómo, ¿no? Y entonces en ese cómo hay muchas dudas. Y si ese cómo estuviera aclarado, sería muchísimo más fácil que las mujeres pudieran acceder al aborto, ¿no? Y que ese tránsito en el itinerario abortivo fuera mucho más tranquilo, ¿no? Porque eso da pie a que los grupos conservadores hablen de un montón de cosas, o que las mujeres confundan el legrado con la aspiración manual endouterina, y también que los grupos conservadores argumentan sobre el desarrollo embrionario y bueno, no argumenten, más bien desinformen, ¿no?, sobre el desarrollo embrionario, ¿no? Esos son como algunos puntos claves que deberían estar en política pública, ¿no? Y yo también creo que las mujeres tendríamos que tomar parte en esta evaluación de la política pública y en la implementación de la política pública, es decir, que las mujeres evaluaran y monitorearan o tuvieran una participación ciudadana más fuerte en la evaluación de los servicios, ¿no?, de interrupción del embarazo públicos y privados, ¿no? Pero para lo privado no hay como tal un mecanismo, pero sí para lo público, ¿no? Que las mujeres dijeran, bueno, ¿por qué no? Bueno, no sé, ¿no? Como cuáles son sus obstáculos y cómo podemos hacer este tránsito o este itinerario abortivo mucho más fácil, ¿no?
Y bueno, sobre la narrativa, sí, yo no me metí mucho aquí porque eso lo presenté en otra ponencia en el seminario, en una ponencia anterior, más como mi énfasis en la narrativa. Pero creo que sí, la construcción de narrativas diferentes, ¿no? Porque creo que una narrativa hegemónica hasta hace algunos poquitos años era la de los grupos conservadores y ahorita yo creo que podría irse igualando, ¿no? En el sentido de que la marea verde ha crecido y que hay muchísimas feministas jóvenes que están cambiando este discurso, ¿no? Y que pueden seguirlo cambiando y que las redes sociales también nos ayudan y no nos ayudan, ¿no? Pero digamos, si logramos potenciar nuestros discursos y nuestros mensajes, podemos tener como un mayor cambio y una mayor despenalización social. Y bueno, y hay muchas como iniciativas y estrategias de diferentes organizaciones para ir cambiando esta narrativa, ¿no? Sobre el aborto. Y sobre el duelo colectivo, yo no plantearía, y qué bueno que Olivia Ortiz está aquí, a lo mejor ella tiene otra visión. Yo no plantearía un duelo colectivo per se sobre el aborto, sino un duelo colectivo sobre las otras cosas que se rompieron con el aborto, ¿no? Y una de esas cosas son las relaciones de pareja, pero que muchas veces son relaciones violentas, ¿no? O sea, yo en la tesis como que yo no quería trabajar el tema de violencia, ¿no? Tenía mucha resistencia y uno de los capítulos o de los temas que más trabajo nos constaban a Oli y a mí era cuando hablamos del tema de los hombres, ¿no? Y entonces, pero sí, o sea, era más que evidente la violencia, ¿no? Entonces, creo que los duelos pueden ser sobre otras cosas que se rompen, ¿no? O sea, sobre otros planes o sobre otros, no sé, ¿no? Sobre lo que hay alrededor ¿no? De esta decisión, ¿no? Pero sí, ADA se da en el contexto de acompañamiento seguro, que se da después de 2007, ¿no? Y bueno, ya está Olivia Ortiz, ella nos podrá ampliar más y realmente es una iniciativa pues innovadora y en México, ¿no? Y y sobre la tercera pregunta sobre la despenalización legal, pues sí es la pregunta como de los 64 millones, ¿no? Porque pues sí es muy complicado y pues yo la verdad le apuesto a la despenalización social, ¿no? O sea, le apuesto a las dos cosas, ¿no? A cómo poder ir haciendo sinergias entre la despenalización social y la despenalización legal y cómo podemos ir haciendo alianzas cada vez más amplias, como lo hicieron las compañeras argentinas, ¿no? Y entonces tener a los psicólogas y psicólogos por el derecho a decidir, tener docentes a favor de la educación integral de las sexualidades, tener artistas por el derecho a decidir, legisladores por el derecho a decidir, o sea, hacer esto lo más amplio posible de manera que sea tan amplio que sea irreversible, ¿no? Y que también la despenalización social la construimos las mujeres y las mujeres que hemos abortado en el sentido de pensar que este derecho no es solo para unas, sino es para todas y que debemos de vivir esta experiencia acompañadas y de una forma cálida, ¿no? Y con bienestar. Entonces, así, ¿no? O sea, como un poco como ir haciendo este efecto multiplicador. Esa es mi apuesta, pero bueno, eso es lo que yo puedo como aportar. Oli. Sí, no, rápidamente, porque le quiero dejar la palabra a Olivia Ortiz, pero dos cosas quiero señalar solamente. Completar un poquito, me gustó mucho la respuesta que le dio Lurel a Víctor sobre los ejes de la agenda. Yo solamente quiero justificar más lo que dijo Lurel, porque además él y yo lo hemos conversado mucho. Cuando se habla del aborto voluntario,
¿no? Cuando en alguna ocasión una chica se levantó y nos dijo, a ver, pero es que yo aborté, claro, fue un aborto libre, legal, pero ¿por qué le llamamos voluntario? Si hubiera tenido los recursos económicos, no hubiera abortado. Entonces, Lorel y yo nos quedamos. Y ella es una chica aliada, por supuesto, ¿no? Una chica aliada a favor del derecho a decidir de las mujeres, pero sí reconocía que si hubiera tenido recursos económicos, ella quizás no hubiera abortado, porque ella sí deseaba que transcurriera pues el embarazo, ¿no? Entonces, eso nos ha hecho pensar mucho a Lorel y a mí, y muchas de las iniciativas de ley que tendrían que generarse en torno a esto que estamos hablando, tienen que ver con garantizar que podamos tener abortos voluntarios, en el sentido, y aquí respondiendo un poco también a Lourdes, de que se garanticen los cuidados, ¿no? De que hay una garantía de los cuidados, porque ese es mucho miedo de muchas mujeres que deciden posponer un embarazo, porque saben que no existen las condiciones y nunca van a existir las condiciones para tener un hijo en este país, mientras no haya cambios legislativos en torno a los cuidados, en torno a garantizar la autonomía económica, en torno a también atacar la violencia contra las mujeres, etcétera. Un montón de etcéteras que las mujeres hemos venido luchando como parte de nuestra agenda y que todavía no están garantizadas en nuestras leyes, ¿no? Entonces, o no están aplicadas con políticas públicas adecuadas. Entonces, esta es una parte. Y bueno, también esta otra que quería completar también, que respondía Lorel muy bien en relación con el duelo colectivo. Yo incluso iría más adelante de lo que dijo Lorel. Yo estaría un poco negada que habláramos de duelo colectivo, ¿no? Porque el duelo es cuando se muere un ser querido y es como otra vez atribuir, o podría interpretarse por los grupos conservadores que están jugando discursivamente siempre con lo que decimos, pueden atribuirle la calidad de persona y por eso el duelo. Las propias mujeres, si les llamamos duelo, pueden atribuirle la calidad de persona. Lorel hablaba del duelo, pero de otras cosas, de la pérdida de la pareja, etcétera. Yo iría más allá, en un sentido más positivo, como lo hiciste tú en tu trabajo de tesis, Lorel, ¿no? Es más que hablar de duelos, el hablar del aborto como potencial autoafirmación de las mujeres. Porque eso lo encontramos en este trabajo en el que acompaña a Lorel, ¿no? Cómo las mujeres, una vez que narran su experiencia, una vez que tienen acompañamiento, una vez que superan sus miedos y retomando los discursos a los que estuvieron expuestas en su niñez, en el debate, ¿sí?, por la legislación del aborto en México, ¿sí?, ellas después recuperan su autoafirmación. Le podemos llamar autoafirmación, empoderamiento, autoestima, lo que queramos llamarle, pero su poderío, su agencia, se reconocen agentes, se reconocen titulares de derechos con todo lo que esto implica para nosotras las mujeres, de que tomamos una decisión importante en nuestra vida, que muchas veces para las mujeres es la primera decisión realmente relevante en sus vidas. Entonces, eso, más que tener el signo de postaborto, el que hablan los conservadores y los antiderechos y demás, aquí estamos viendo este lado más bien positivo, quienes lo hicieron con dificultades y como lo hayan hecho, ¿sí?, de cualquier manera dan este brinco a sentirse agentes de sus propias vidas, y que más bien tendríamos que pensar en cuáles son las condiciones, que Lorel tiene algunas claves que ayudan a que este camino sea menos tortuoso para llegar ahí, ¿no? Yo lo pensaría más así, Lourdes. Genial, Olivia. Olivia Ortiz, creo que ya tienes abierto el micrófono si quieres participar. Ella había mandado un mensajito que sí quería. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Gracias, Olivia Tena, gracias, Lorel, por este espacio, por presentar, por este gran regalo que es el libro, de reunir estos trabajos que son tan significativos para el proceso, además todavía tan vigentes y tan útiles para las personas que están interesadas en conocer otras perspectivas más cualitativas también sobre la interrupción del embarazo. Yo radico en Jalisco, entonces hablo más bien de ILE como interrupción libre del embarazo. Entonces la ILE igual funciona en este país, a lo ancho y largo de nuestro país. Pero bueno, no sé muy bien, perdón, me perdí la primera parte de la presentación. Quisiera más bien retomar un poquito algunos aspectos a partir de lo que les he escuchado, y también rescataría en el caso de Hadas, que es
acompañamiento después de un aborto seguro, que lo que ha aportado también en estos años de escuchar las diferentes narrativas de las mujeres, van en esta perspectiva también mucho más afirmativa. Un lado que pienso que también de pronto para las personas que hemos trabajado los derechos sexuales y reproductivos había quedado un poco velado, y que por eso me parece muy valioso el trabajo de este libro, porque es un poco rescatar nuevamente estas otras miradas en donde, si bien ha habido una construcción social del aborto como un problema, también podemos rescatar una construcción de las mujeres cotidianamente en el momento en el que ellas resuelven y deciden interrumpir un embarazo, desde que toman la decisión hasta que pasan y viven todo el procedimiento, van atravesando un proceso que detona diferentes reflexiones, diferentes pensamientos, y que no siempre hay espacios para dar cabida a ellos. Creo que los diferentes grupos de mujeres que se han organizado para abrirles un espacio han sido muy útiles, y eso es valioso porque han permitido legitimar todas esas contradicciones, pensamientos contradictorios, emociones contradictorias de sí, qué gusto saber que estoy embarazada porque yo pensaba que era infértil, porque la fantasía de infertilidad de pronto aparece, pero también no es el momento, no es la persona o no es lo que yo quiero. Y entonces en toda esta revuelo que va armándose en el proceso a partir de que tienen la noticia del embarazo, de que toman la decisión, de que eligen un procedimiento, de que buscan a veces una compañía o un acompañante para atravesar este proceso, de que reciben la noticia del éxito del procedimiento y que se dan cuenta que tuvieron un procedimiento seguro, que no pusieron en riesgo su vida y que están bien, y que están bien emocionalmente también. Entonces, hacer este recuento, que las mujeres puedan tener un espacio para hacer este recuento de cómo pasó en estas semanas, qué pasaron en ellas, cómo lo vivieron, qué recursos se movieron en ellas, ¿no? Es decir, qué se agitó dentro de ellas, esta agencia que Olivia Tena menciona, esta capacidad que no es algo necesariamente que exista en ese momento, sino que ellas echan mano en ese momento, que a lo mejor muchas de ellas no sabían que la tenían, pero hasta que están en ese momento pueden tomarla y aprovecharla para su uso. Y ahí también no solamente aprovechan los recursos que ellas tienen, sino lo que está a su alrededor, y por eso es tan importante que no haya restricciones legales, que haya un contexto legal, una normativa que la proteja y que le garantice este derecho, para que ella pueda sentirse confiada y segura que lo que está decidiendo para su vida está también protegido y que puede estar avalado para que ella no ponga en riesgo su vida. Entonces, cuando ellas se dan cuenta que pueden acceder a un procedimiento seguro, cambian estas narrativas de, pero a mí me habían dicho que el aborto era malo, a mí me habían dicho que las mujeres se mueren por aborto, o yo había escuchado que las mujeres se iban a sentir mal y que iban a sufrir después, y yo en realidad me siento aliviada, o yo me siento realmente tranquila, o yo estoy satisfecha porque yo no quiero tener hijos, o porque se aparecen muchas otras cosas en su vida, porque no es esta persona con quien yo quiero estar, porque me detonó justamente una relación violenta, esta parte de la violencia que nadie quisiéramos de pronto ver y reconocer en la vida de las mujeres, pues ahí está, lamentablemente. Entonces, el acompañamiento posaborto ha sido un espacio que ha podido recoger esta reflexión con las mujeres para decir, bueno, la sociedad pone el énfasis en lo que tú rechazaste, que rechazaste un embarazo, pero démosle la vuelta a esta reflexión y qué es lo que tú afirmaste para tu vida. Y cuando damos esta vuelta sobre qué es lo que ella afirmó, pues justamente afirman que quieren tener una relación de pareja mucho más equitativa, que quieren tener condiciones de vida mucho más saludables para ella y para la familia que ella tiene, para los niños que están a su cargo, que tienen la intención de afirmar otros aspectos de desarrollo personal. En fin, se detonan muchas cosas. Entonces, aquí es cuando hablamos que el proceso embarazo-aborto, y lo rescatamos desde esta perspectiva como un proceso, detona
una serie de aspectos que las mujeres pueden con mayor tranquilidad, a veces ya con mayor tranquilidad de que no pusieron en riesgo su vida, están bien, entonces pueden tener un espacio para reflexionar, para reacomodar y sobre todo para resignificar el aborto. Y esta resignificación es importante porque dejan atrás, es la posibilidad de dejar atrás esta idea del aborto como problema y de ponerlo como una perspectiva afirmativa para su vida, para la construcción de su autonomía. Y como decía Olivia Tena, para algunas es el primer eslabón de esta autonomía y para otras es un eslabón más de este proceso de construcción de libertad y de autonomía. Y bueno, cierro solamente diciendo que aunque estamos en el siglo XXI trabajando y hablamos de que tenemos derechos, en realidad hay muchas mujeres en muchos sectores que siguen construyendo dificultosamente el acceso a ejercer su libertad y los derechos que tienen como mujeres en este planeta. Entonces, nos parecería que tendría que ser algo que ya estaría dado y no es así. Las mujeres tienen que seguirlos construyendo y muchas veces hasta que enfrentan un embarazo no intencionado o no deseado es que se dan la oportunidad y inician, digamos, este proceso de afirmar que quieren esos derechos para sus vidas, ¿no? Muchas gracias por esta oportunidad de compartir y de saludarlas a todas, personas tan queridas y tan admiradas también para mí. Gracias. Muchas gracias, Olivia. Susana Lerner nos pidió otra vez la palabra, entonces, Susana, según yo, ya está liberado el micrófono. Bueno, pues yo en realidad comparto todo lo que ustedes han expuesto. Olivia Ortiz, creo que lo planteaste de manera muy global, muy bien, igual Olivia Tena, en términos de acciones. Yo tuve una experiencia muy importante cuando se hizo la discusión en la Suprema Corte de Justicia para despenalizar el aborto, ¿sí? Y los 10 minutos que nos dieron, a pesar de que soy demógrafa, socióloga, no sé qué, yo en realidad decidí que más que volver a mencionar las cifras y las causas y las consecuencias que hemos documentado en muchas investigaciones, como que había que ir un poquito más allá, ¿sí? Y al final, casi de eso dije a los señores ministros, ¿no? Señores ministros, está en sus manos. Sí, vean ustedes lo que tenemos aquí enfrente, que decía el derecho a la libertad de expresión y todo, sí, eso es un derecho que se debe otorgar, ¿sí? El respeto al derecho ajeno es la paz, es lo que estaba ahí en la Suprema Corte de Justicia. Le dije, yo creo que sobre su conciencia debe estar todas las consecuencias y las causas que llevan a las mujeres a todo lo que hemos estado escuchando y lo que hemos leído, ¿no? Sí. Pero sí, yo no digo que en ese sentido siempre me quedo con la idea de que es lo que hay que ir más allá. Yo creo que todo lo que se ha investigado en términos de mujeres es muy rico, es un material riquísimo, son resultados de investigación muy importantes, pero nos falta algo que quizá es meternos más de una manera quizá un poco más combativa, por decir algo, ¿sí? Y empezar a investigar qué pasa con los conservadores, qué opinan los conservadores, ¿sí? ¿Qué opinan los obispos, ¿sí? De todo esto? Y empezar a analizar en función, o sea, el otro lado, los que no están de acuerdo, los que quieren penalizar el aborto. Yo me iría por sugerir como parte de las acciones y las consecuencias, trabajar un poco más en ese sentido. Y quizá como un chiste, podría decir uno, señores, a todos los candidatos hoy día que están en contra del aborto, mujeres, hombres, no hay que votar por ellos. Sí. O sea, hay que ser más combativa y más allá, ¿sí? Y en ese sentido, me parece riquísimo lo que se ha hecho y ojalá podamos ir en ese camino. Susana, muchísimas gracias. Es un gusto oírte y además, como siempre, pues con toda esta historia que tienes dentro del movimiento y de la defensa de los derechos
reproductivos. Mil gracias por tus comentarios. Yo quería añadir una cosa a lo que dijo Lurel, y es, no necesitamos más mujeres en el poder, necesitamos que quienes estén formadas, y me parece que un libro como el de ustedes puede ser un libro puede ser muy accesible para que las mujeres entiendan esa otra perspectiva, porque desgraciadamente, si nos ponemos a ver ahorita entre la Cámara de Diputados y de Senadores, por ejemplo, la mayoría hay un nuevo movimiento de mujeres jóvenes diputadas que están trabajando por nuestros temas, que se han ido empapando apenas cuando entraron, pero lo grave es que son personas que en términos generales no tienen este conocimiento. E insisto, su libro tiene esa capacidad de hacer entender incluso a alguien que no está de acuerdo, porque es de pronto necesario entrarle también desde este lado. Entonces, no necesitamos más mujeres en el poder. Ya vieron que tenemos las cuotas, se ha logrado mucho, tenemos el gabinete 50-50, pero pues no las dejan gobernar. Entonces, en este caso es hacerles llegar este tipo de documentos fundamentales para que puedan cambiar su perspectiva y entonces contar con ellas como aliadas realmente, ¿no? Y otra cosa que quería decir es que me encanta la mirada de Olivia Tena cuando habla Lurel. Eso se llama, es un lazo que se genera entre directora de tesis, me imagino que todas, pero el doctoral es particularmente fuerte, y que me conmueve muchísimo ver la emoción que le da Olivia y la importancia que le da a lo que Lurel de pronto se le olvida decir de lo mucho que ha trabajado y de lo que ha escrito. Así que bueno, pues es muy conmovedor verlo. Muchísimas gracias. Gracias, sí, es una relación muy cercana que tenemos Lurel y yo. Alguien tendrá que trabajar desde los feminismos, cómo se teje esa, ¿cómo se llamará? Sororidad, afilamento. Le han llamado mentorías, ¿no, Lurel? Pues también. Mentorías, pero que trascienden la propia mentoría, ¿no? El afidamento, que me parece que es como el término lindo que podríamos tejerlo. Pero sí, mentoría suena muy bien. Pues muchísimas gracias. Creo que hemos llegado, bueno, es cierto, todavía tenemos 12 minutos, así que si alguien más quiere decir algo, lo que tenemos son como muchas felicitaciones de las personas que están con nosotras, porque además somos más mujeres. No es cierto, hay muchos hombres en el público, de hecho. Alberto Alicio Mateos Hernández felicita para felicitaciones para los organizadores y participantes del presente evento, así como del libro respectivo. Tania Guadalupe Pérez, felicidades a quienes realizaron el libro y a quienes organizaron esta presentación. Y para más para abajo, Héctor Rogelio dice que sobre las causales excluyentes de responsabilidad en el aborto, el Código Penal, bueno, nos enumera las razones por las cuales en general se acepta el aborto, y especifica en Yucatán también considera causas económicas y voluntad de la mujer en la Ciudad de México y en Oaxaca. Muchas gracias por su aportación. Emerson Burbano, muy valiosos aportes, muchas gracias. Y Laí Guadalupe Labrada, bienvenida Laí. Muchas felicidades por la magnífica presentación del libro. Sí, creo que estamos muy contentas y muy agradecidas que nos hayan elegido como espacio para esta presentación, porque es un gran libro, y vamos a mandárselos a la mayoría de las diputadas y senadoras que podamos, porque creo que sí puede cambiar mucho la perspectiva. Y Monserrat Pérez, también felicidades a las ponentes y a las organizadoras. Gracias, Monserrat. Monserrat es compañera nuestra del instituto, también nos acompaña hoy como público. Y Lourdes Enríquez, ¿van a participar en el Parlamento Abierto de Puebla alguna de ustedes? Por favor, nuestras presentadoras del libro. Pues yo más bien reaccionar un poco o comentar sobre lo que nos comentaba Susana Lerner, que sí también lo quería mencionar en mi anterior comentario, sobre las audiencias públicas que hubo en la Suprema Corte, y esos son parte importante de los discursos que, bueno, no a lo mejor directamente, pero que estuvieron en medios, ¿no? Cuando, o sea, fue tanto en el proceso de debate en el legislativo antes del 24 de abril, que justo estamos a unos días de conmemorar el 14 aniversario de la ley, tanto en ese debate legislativo como el que hubo un año después, cuando se ratificó la constitucionalidad, ¿no? Entonces fue un año lleno de discursos en los medios, a lo mejor intermitentemente, porque nos hubiera gustado que hubiera estado mucho más, lleno de debates, pero sí ese tipo de discursos abonaron, ¿no? Y
Y justo la marea verde ha abonado ese discurso también, ¿no? Porque no había habido movilizaciones tan grandes como las de la marea verde o en el Día por la Despenalización del Aborto hasta en estos últimos 3 años, ¿no? 2 o 3 años, ¿no? Aún en contexto de pandemia, pues estas marchas se han llevado a cabo, ¿no? Y, ¿qué otra cosa? Bueno, y también como en este sentido, pues yo quería mencionar los grupos de reflexión, los círculos de reflexión que coordina Olivia Ortiz y Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, como estos espacios colectivos en donde también se reflexiona, ¿no? Sobre el aborto y sobre esta eh, experiencia positiva, ¿no? Y, y abonar a mirar como este proceso, como un proceso de empoderamiento que lo fue para muchas de las mujeres que participaron en investigación doctoral, o para todas prácticamente, en donde ellas pusieron límites, emprendieron como nuevos caminos en sus vidas y pues por señalar algo, ¿no? O defendieron como su derecho a decidir sobre el camino de su vida, ¿no? Entonces, pues para mí es un gusto y un honor participar y haber coordinado el libro, porque a todas las compañeras que escribieron las admiro profundamente y y pues la verdad que no me la creo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todas, y pues el libro no sería posible sin su contribución y como sin todo este trabajo conjunto, ¿no? Pues muchas gracias. Pues yo lo mismo, quiero agradecerles mucho este espacio, de verdad que este espacio universitario, el poder hablar abiertamente de estas cosas. Yo hoy estaba en una reunión, tú sabes, Lourdes, estamos trabajando en un libro en el que tú también participas, y en una reunión chiquita, estamos haciendo un capítulo, estábamos recordando aquellos tiempos en los que no podíamos hablar de feminismo porque éramos deslegitimadas en la universidad, ¿no? Que estamos hablando de 2004, 2005, o sea, según yo no es mucho tiempo, ¿verdad? Pero con la cantidad de años que tengo ya no me parece que es tanto. Pero ahora yo aplaudo mucho el poder estar hablando, no solamente con todas sus letras de la mirada feminista, de asumirnos feministas públicamente en nuestra universidad, sino además estar discutiendo estos temas que también antes eran tan sencillos de incorporar y estar aquí en este Instituto de Investigaciones Jurídicas, ni más ni menos, hablando de ello, con la participación de hombres y mujeres interesados en estas temáticas. Entonces también, pues les abrazo, espero que pronto nos demos un abrazo ahora que la vacunación general en la UNAM ya va a iniciar, y que podamos tener un debate cara a cara después, una discusión para ver por dónde van las líneas de investigación y continuar con este trabajo, y agradezco mucho a Lurel haberme hecho parte pues de esta dirección de tesis con ella, y de las publicaciones conjuntas que hemos tenido. Y bueno, este libro que yo terminé aprendiendo, ahorita que decía Lucía Rafael, yo creo que es una mentoría mutua, estoy buscando las palabras, una mutua mentoría, porque Lurel fue acompañada por mí, por mi experiencia y mi colmillo en investigación feminista, pero yo aprendí de ella, de su experiencia en esta temática del aborto, que yo no contaba, y que, bueno, no cuento como la tiene ella. Entonces, gracias por este espacio y pues es todo. Buenas tardes. Gracias, Lucía. Muchísimas gracias. Esta es su casa y quiero pues recordar una vez más, fue entre otras cosas la complicidad de Manuela Borsiaquielo y de Lucía Melgar, que este espacio se generó para este momento, y que, bueno, pues para nosotros es un honor. Creo que sí, mucha gente entiende perfectamente la evolución que ha tenido el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el cual ahora se puede hablar de esto. Todavía habrá algunos espacios en donde pelarán los ojos, pero ya llevamos 6 años con este seminario, y creo que ha servido muchísimo en muchos sentidos para tejer estas redes entre las disciplinas. Así que esta es su casa, y muchísimas gracias por este extraordinario libro. Y Lurel, pues muchas felicidades por la coordinación y por la tesis que lo generó.
Un abrazo a todas y no sé si Lucía Melgar quiere decir algo más para cerrar. Ilaí, perdón, otra vez dice que muchas gracias y feliz tarde también para ti. Bueno, hay varias. Claudia Patricia Tapia también dice que muchas felicidades y muchas gracias, excelente evento. Y Flor Díaz también, una discusión muy enriquecedora. Tocaya Lucía Melgar, ¿quiere cerrar? Pues nada, simplemente volver a agradecer a todas las coordinadoras del libro el habernos presentado el libro hoy y bueno, pues a todas las personas que asistieron, muchas gracias. Nos vemos aquí el próximo mes. Y entren a la página del Sage para que lo puedan adquirir a través de la tienda del Sage, ya sea físicamente o de manera virtual, ya que no tenemos libros como todas las presentaciones para tener ahí. Les recuerdo que pueden adquirirlo en la página del Sage. Muchísimas gracias. Sí, ¿se puede adquirir en impreso o en ambos formatos? Perfecto. En ambos formatos. De hecho, por la pandemia nos lo hicieron electrónico también. Porque sí, tiene que ser. Lurel nos hizo ya el favor de compartir el link, creo, lo hemos estado repitiendo. Sí. Y entonces, pues a leerlo, porque la verdad y libros es que UNAM. magnífico. Pues muchas gracias, Lurel.